Y el de hoy está muy relacionado con el día que se celebró ayer en el mundo. El Día Internacional contra el ictus, que son las enfermedades cerebrovasculares, que solemos decirles, ¿cómo es que se dice en Cuba? Ya se me olvidó decirlo correctamente. Que tiene un derrame. Sí. Decimos tiene un derrame cerebral, le dio un infarto cerebral. Por ahí van las cosas, pero esto está muy estudiado, es una causa realmente penosa de muerte y de invalidez en las personas. Y bueno, pues se le conoce así como ictus, que son sus siglas en inglés, enfermedades cerebrovasculares. Y tú dirás, ya estoy hecho una experta. No es que esté hecho una experta, es que en coordinación con el doctor Javier Sánchez, que tanto queremos, llevo muchos años recordando este día. Y en particular este año se estaba pronosticada una jornada que finalizaba ayer, una jornada nacional, donde los neurólogos iban a exponer sus trabajos y se iba a hablar del ictus, porque sigue preocupando mucho, no solamente en Cuba, sino en el mundo, la existencia de estas enfermedades cerebrovasculares. Si se siguen viendo, siguen falleciendo personas, incluso ellos hablan de riesgos clásicos, pero ahora hay riesgos emergentes que no logro entender bien. ¿Sí? ¿Cuáles son esos riesgos emergentes? Vamos a estar atentos hoy a todas las explicaciones e informaciones que nos va a dar el querido neurólogo amigo del programa y colaborador Javier Sánchez. Bueno, sin duda, Raquel, es un tema de interés. Yo te iba a mencionar eso, de que sé que la revista tiene siempre una historia relacionada con el tema, porque siempre lo tratamos, cada año siempre hablamos del tema y creo que es importante y necesario, y siempre el público televidente lo agradece. Yo tengo el segmento de noticias culturales, tengo a la joven artista visual que además ha estado otras veces con nosotros, Adriana Tobirac, es coordinadora del proyecto Arte 92 y viene a contarnos de la 6ª edición del Festival de Arte Comunitario Jesús del Monte, que se celebra en el marco de la Semana de la Cultura del municipio capitalino 10 de octubre. Hay diferentes actividades, invitados, en fin, acciones que siempre agradece también la comunidad. Y en un segundo momento estaré conversando con Kenia Rodríguez, presidenta de ACITEC, viene a invitarnos a la primera edición del Festival Internacional de Artes Escénicas para la Adolescencia, un festival que, bueno, estará enmarcado en el Festival de Teatro de La Habana, que se estará celebrando próximamente, exactamente del 8 al 16. Este festival que ella viene a promocionarnos, dedicado especialmente a los adolescentes, comienza el día 12 hasta el 16. Y bueno, también hay una jornada de actividades. Todos los detalles los tiene Kenia, así que usted no se pierda entonces este momento de noticias culturales, donde, repito, estaré conversando con Adriana y también con Kenia en diferentes momentos. Qué bien la CITEC. Me trae muy buenos recuerdos porque es una organización internacional que se mantiene viva y que Cuba siempre ha tenido a sus representantes allí y se trabaja en función de esta organización. Qué placer, cuántos recuerdos me trae. Vamos entonces a también tener nuestra sección de detalles y música. Así es, Richard Clayderman en la portada musical con Princesa de la Noche, aquí en De Tarde en Casa.
Pues sí, siempre es un placer y un regocijo, porque además es un doctor que llega muy temprano. Llega casi a las 4 de la tarde y entonces tenemos el placer de conversar de varios temas. Siempre está abierto a escuchar propuestas, a aconsejar, y es toda una fiesta tener al doctor Javier con nosotros. Javier Sánchez, bienvenido, doctor. Especialista en neurología, especialista en terapia intensiva, y alguien que le ha prestado mucha atención a lo largo de su carrera a los accidentes cerebrovasculares. Profe, tenían pensado, porque habíamos hablado de esta jornada nacional a propósito del Día Internacional del Ictus, que finalmente no pudo hacerse. Sí, Raquel, bueno, primero muchas gracias por la invitación, por tus palabras siempre, y por esta gran familia Tarde en Casa, compartir con ustedes y llevar un mensaje de salud a las personas. Sí, esta jornada estaba prevista para realizarse el 28 y 29, a raíz de que el Día Mundial de la Lucha contra el Ictus, como bien estabas explicando, Raquel, es el día 29, se celebra el 29 de octubre. Pero bueno, por motivo de las inclemencias del tiempo, de este fenómeno meteorológico tan importante que afectó a las provincias orientales, decidimos pues suspenderlo esta semana y pasarlo para la próxima semana. En este caso, jueves y viernes de la próxima semana se va a celebrar este evento, precisamente para que todos los colegas puedan asistir, también de las provincias orientales, de todas partes del país, puedan venir pues para compartir. Va a ser un momento muy importante de reunirnos, de actualizarnos en las enfermedades cerebrovasculares, en el ictus, y precisamente a raíz se había preparado para este día, precisamente por ser el Día Internacional de la Lucha contra esta tan temida enfermedad, y como bien decías, tan frecuente como ocurre en el mundo. En el mundo es una preocupación, y en Cuba, profesor, ¿qué representan para Cuba estas enfermedades cerebrovasculares? Las enfermedades cerebrovasculares se producen porque se dañan los vasos sanguíneos que irrigan nuestro cerebro, los que llevan oxígeno y glucosa a nuestras neuronas, las células más preciadas que tenemos. Y entonces es una enfermedad muy frecuente. De hecho, siempre decimos el podio de premiaciones, ocupa la tercera causa de muerte en nuestro país, en el mundo desarrollado, la segunda causa de demencia, por tanto medalla de bronce, medalla de plata y una triste medalla de oro por ser la causa de mayor discapacidad, en este caso que provocan secuelas, pérdida de fuerza muscular, dificultades visuales, del equilibrio, del lenguaje. Entonces es una enfermedad también muy discapacitante. Realmente, incluso este podio de premiaciones se está moviendo actualmente. Hoy hay países en el mundo donde es la segunda causa de muerte después de la coronaria, y también en este caso el deterioro cognitivo, la demencia vascular, amenaza con convertirse en la primera causa de demencia, incluso por encima de la enfermedad de Alzheimer. Un verdadero problema de salud a nivel mundial, y en nuestro país se comporta muy parecido a estos países desarrollados. Por tanto, luchar contra ella es muy importante, tratar de cambiar este triste horizonte que tenemos frente a nosotros. Es una enfermedad, es de las más frecuentes, mucho más frecuente que el Parkinson, que las epilepsias, que las demencias tipo Alzheimer, es mucho más frecuente. Aproximadamente 17 millones de personas sufren un ictus todos los años, de ellos 6 millones van a fallecer, y el resto va a quedar con algún grado de secuela mayor o menor para la vida. Sin hablar en este caso que quedan, como están discapacitantes, dependientes de terceras personas para poder vivir. Hay que buscar cuidadores también para que los ayuden. Muchas personas post-ictus quedan con depresión, la famosa depresión post-ictus, que también hay que tratar. Es decir, es muy complejo y además puede recidivar, puede volver a ocurrir nuevamente, y esto aumenta también la mortalidad. Vean que es un horizonte bastante complejo, un verdadero problema para el mundo estas enfermedades, y tratar de buscar soluciones que podamos resolver, que podamos tratar a corto plazo de cambiar este futuro, es lo más importante que tenemos por delante. Recuerdo cuando el fallecimiento de Suilén Milanés, realmente muy joven para su ictus, que lo comentamos aquí, y usted me decía que eso es algo que también está pasando, está dándose en la juventud. Exacto, Raquelita, brillante. Se ha desplazado a las edades más tempranas de la vida. Esto es muy importante, es la primera causa de años de vida útil perdidos. Seres humanos que incluso logran sobrevivir, pero pierden años de vida útil, quedan discapacitados, no se pueden integrar nuevamente a la sociedad. Esto es un gran problema. Además que se ha desplazado a edades tempranas. Antes pensábamos en un infarto cerebral a cuesta de una persona de 70, 80 años. Hoy ocurre, sabemos, en personas de 30, 40, 50 años, en momentos jóvenes de la vida. Por tanto, es importante saber que se ha desplazado hacia aquí, que es causa de depresión, que además perdemos años de vida útil importantes para el futuro, y esto es muy triste.
Esto es muy triste. En el caso de esa paciente, efectivamente fue un cuadro hemorrágico, un cuadro de un sangrado hemorrágico en una persona joven de 50 años de edad, que lamentablemente fue al exitus letalis. Esto es un tema apasionante, porque de verdad que hay mucho por hacer todavía en este camino para mejorar, en este caso, el tratamiento y el pronóstico de los pacientes con ictus. Ya. Bueno, estaba también recordando a ese trovador que tanto quiero, ya no está, Eduardo Sosa, que también, bueno, pues fallece por un infarto cerebral, por un ictus. Profe, ¿qué se hace? Sí, porque es una gran preocupación mundial, una gran preocupación de los neurólogos, de la salud pública cubana. ¿Qué se está haciendo para atender los ictus? Tan importante es esta enfermedad que, bueno, se le dedica un día mundial para ella. Y también desde hace varias décadas se han venido creando las unidades de ictus en el mundo. Unidades de ictus que son unidades de cuidados especiales, de cuidado de paciente grave, dedicadas al paciente con enfermedad cerebrovascular. Como mismo están las unidades de coronaria, que se dedican por la parte de cardiología a los cuidados del corazón con el daño vascular que puede provocarse en él. Pues también existen las unidades de ictus que han cambiado también el horizonte en el tratamiento de estos enfermos. Han demostrado ser muy útiles. De hecho, en nuestro país estamos enfrascados ahora, como diría mi amigo el profesor Salvador, en esa gran cruzada para que todas nuestras provincias tengan unidades de ictus que funcionen adecuadamente, al menos en cada provincia tener una unidad de ictus que sea funcional, que tenga camas dedicadas a estos pacientes con enfermedad cerebrovascular, que podamos mejorar, evitar en este caso secuelas mayores y que tengan un pronóstico de vida mucho mejor. Estas unidades de ictus han cambiado el horizonte en el tratamiento de las enfermedades cerebrovasculares, donde hay un personal médico y de enfermería especializado en el tratamiento de estos seres humanos. En nuestro país, en nuestra capital, por ejemplo, hay unidades que funcionan como la del Instituto de Neurología, nuestro centro, también el Hospital Hermanos Amejeira, el Hospital Fajardo, el Hospital Calixto García, tienen unidades de ictus. Tenemos que seguirlas mejorando y tenemos que, por supuesto, en todas las provincias tener representación de estas unidades de ictus para poder ayudar a estas personas. Como bien decía, en el caso del trovador, que tuvo un hematoma intraparenquimatoso espontáneo del hipertenso, que son devastadores, brutales, que lamentablemente lo llevó al exitus letalis. Paciente que era hipertenso, también quizás con una presión no controlada, ya hablaremos de los factores de riesgo, dentro de ellos el número 1, la hipertensión arterial. Pues tenemos que cambiar este horizonte. Y también tenemos que hacer prevención primaria, evitar que ocurra un primer ictus, porque una vez que ocurre un ictus, un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, ya hemos llegado tarde. Intentamos hacer prevención secundaria para que no vuelva a ocurrir y tratar de recuperar a este ser humano, apelar a la neuroplasticidad, a que neuronas que no fueron dañadas adquieran la función de aquellas que están dañadas y que puedan mejorar su calidad de vida. Pero también tenemos que evitar que los seres humanos lleguen a tener un ictus haciendo prevención primaria, que es otro de los caminos hacia el horizonte del futuro, que trataremos también en este evento que tenemos pendiente. Ya. Bueno, evento donde el profesor tiene preparada una conferencia que tuve la dicha, bueno, al menos de conocer sus principios, que se llama Ictus, pasado, presente y futuro. Estaba todo listo para hacer este evento y bueno, como ya saben, se pospone por el huracán Melissa y ya la próxima semana se hará y podrán venir los neurólogos de las provincias orientales. Pero siempre es una excelente excusa el Día Internacional de la lucha contra el ictus, este evento del que les estoy hablando, para conversar sobre una enfermedad que cada vez nos hace más daño y lo mejor de todo es que se puede prevenir. Cuando regrese voy a estar hablando con el doctor sobre la prevención, también sus síntomas y signos que nos pueden estar avisando que hay un ictus en camino. Pero ahora vamos a dejar relajar el tema con detalles.
Continúo conversando con el doctor Javier Sánchez y vamos a centrarnos en la prevención del ictus. Pero el doctor me decía algo muy interesante, viendo los factores de riesgo. Y por cierto, profesor, ¿por qué se habla de factores de riesgo emergentes? Él me decía, viendo los factores de riesgo, podemos ir entendiendo también la prevención. ¿Qué cosa es eso de factores emergentes? Muy bien, Raquel. Existen los factores de riesgo, sí, para que se produzca un ictus, una enfermedad cerebrovascular. Están los conocidos ya, los clásicos. El número 1, la hipertensión arterial, que predispone tanto al ictus isquémico como al ictus hemorrágico. Factores de riesgo como la diabetes mellitus, la cardiopatía isquémica, los trastornos en los lípidos, en este caso el colesterol, los triglicéridos, las LDL, los hábitos tóxicos como el tabaquismo, como el alcoholismo. Pero aparecen nuevos factores de riesgo que no conocíamos hasta ayer y que también pueden predisponer a que ocurra un ictus. Dentro de ellos está el síndrome metabólico, la apnea obstructiva del sueño, los pacientes que, sobre todo en hombres hipertensos, en este caso fumadores, obesos, que hacen apneas obstructivas del sueño y oxigenan mal su cerebro y tienen predisposición a sufrir un ictus. Los pacientes migrañosos, la migraña en su fase de vasoconstricción puede ser tan intensa que produzca una isquemia cerebral y produzca un infarto migrañoso, que es la complicación más temida en este caso de la migraña. Factores de riesgo como la periodontitis, las infecciones en la cavidad bucal, que hoy sabemos que predisponen también a los ictus. Qué interesante tener una buena higiene bucal para evitar en este caso una enfermedad cerebrovascular. Todo esto es nuevo. Aparecen también el uso y abuso, lamentablemente, de las drogas, incluso en poblaciones jóvenes. Esto ha hecho también que se haya desplazado la enfermedad cerebrovascular a etapas más tempranas en la vida. Lamentablemente es un hecho real el consumo de drogas, con lo cual también tenemos que luchar. Es decir, aparecen todos estos factores que hablamos: síndrome metabólico, apnea obstructiva del sueño, migraña, periodontitis, el uso y abuso de las drogas y otras enfermedades, la hiperhemocistinemia, trastornos en la coagulabilidad, el uso de anticonceptivos orales, un factor de riesgo que conocemos actualmente en mujeres en edad fértil de la vida que usan anticonceptivos orales y predispone a ictus, a enfermedad cerebrovascular, sobre todo a una de ellas, a las trombosis de los senos venosos, que es muy frecuente en mujeres en edad joven de la vida, fumadora, y que además consume anticonceptivos orales. Vean que son factores de riesgo emergentes que aparecen y se unen a los que ya existían, a la hipertensión, a la diabetes, a la cardiopatía, a hábitos tóxicos, y esto es nuevo para nosotros. Y esto es muy importante decir que la hipertensión es el factor de riesgo número 1 para la enfermedad cerebrovascular, tanto para los cuadros hemorrágicos, romper un vaso, como ocluirse, en este caso por un fenómeno de aterosclerosis. Más de 3 millones de cubanos son hipertensos, más de 1 millón de cubanos es diabético. Factores importantísimos. Por eso hay que actuar sobre ellos. Por eso los programas de prevención para la hipertensión, para la diabetes, para la cardiopatía isquémica es muy importante que funcionen, porque esta es una forma de evitar que siga subiendo, que sigan aumentando los casos de ictus en nuestro país, por supuesto, y en el mundo también. Pero qué importante es conocer estos factores de riesgo, porque muchos son modificables, todos estos son modificables, pero muchos son que podemos retirarlos, como por ejemplo el alcoholismo, el tabaquismo, lo podemos eliminar completamente. También debo decir que existen factores que no podemos modificar: la edad, el color de la piel, el sexo, la herencia. Esos no los podemos modificar, pero estos que acabo de mencionar sí podemos modificarlos, podemos actuar sobre ellos y cambiar entonces este horizonte. Por eso decimos que la enfermedad cerebrovascular es prevenible. ¿Se puede hacer prevención? Sí. Si controlamos bien estos factores, podemos avanzar en la vida con calidad de vida, sin ser atrapados en este caso por un ictus. Lo sé que se puede prevenir porque muy de cerca. Tuve que ir a ver al doctor con una persona a la cual quiero muchísimo, que tuvo un accidente cerebrovascular lacunar. Lacunar es que no es muy grande. Y desde entonces se asustó, por supuesto, dejó de fumar, comenzó a hacer ejercicios, dejó de tomar y ha mejorado mucho. Ha mejorado muchísimo y espero que, por supuesto, tener la medicación que usted le indicó, una persona ya de 70 años. Y tenían todos estos aspectos, pero se llamó a capítulo, como diría mi padre. Y prácticamente yo descubrí, por lo que usted nos ha explicado aquí, lo que estaba pasando por un síntoma que me fue muy significativo para mí, que se le dormía la mitad del labio. Pensaba que la mitad del labio. Y usted me había dicho, eso, la mitad del labio, las punticas de los dedos. Profe, ¿por qué no nos recuerda cuáles son los síntomas y signos
de que va a venir un ictus o que ya está cursando? Cómo no, Raquelita. Los síntomas y signos para identificarlos son muy importantes. Hay una escala muy famosa que es la escala de Cincinnati, que mide 3 esferas, que es muy sencilla, pero nos ayuda en 3 aspectos. Si se ha perdido fuerza muscular en alguna parte del cuerpo, en la mano, en una pierna, en el hemicuerpo completo, la pérdida de fuerza muscular. Importante, como aviso que está ocurriendo un ictus en evolución. La asimetría facial, la desviación de la comisura labial, es otro elemento importante. Y el tercero, el lenguaje, que el paciente nota que no puede hablar bien, que tiene una disartria o que no puede emitir la palabra por una fascia motora o que no comprende por una fascia sensitiva. Estas 3 esferas, la esfera motora, algún defecto motor, trastorno en este caso en el lenguaje, ¿vale?, y asimetría facial, hablan a favor de que está ocurriendo un ictus. También están otros síntomas importantes como síntomas sensitivos, como el que tuvo este paciente, el adormecimiento en alguna parte del cuerpo, en los miembros, que lo sienta diferente, asimétrico, una cosa que ocurre de forma súbita, se instala en este caso. ¿Y se puede ir y venir? Puede ocurrir fenómenos conocidos como ataques transitorios de isquemia. Brillante, Raquel. Esos ataques transitorios son un aviso, un heraldo. Puede que un paciente se le adormezca la mano, esté torpe la mano, pierda fuerza y el lenguaje no lo tenga bien, tenga una disartria, una dificultad para articular la palabra, que le dure 5, 10 minutos, 15 minutos y desaparezca. El paciente piensa que está bien, pero no ha sufrido un ataque transitorio de isquemia. Le está avisando, en las próximas horas o los próximos días puede ocurrir lamentablemente un infarto cerebral y quedarse hemipléjico, afásico, devastado. El ATI es el heraldo, el ataque transitorio de isquemia es el aviso de que puede ocurrir un infarto de mayor magnitud. Nosotros decimos los neurólogos que el ATI es para el neurólogo lo que la angina inestable es para el cardiólogo. Una angina inestable que aún no es un infarto de miocardio, pero alerta de que ese corazón no está bien, de que esas arterias no están bien y que puede ocluirse y provocar un infarto. Claro, en este caso la angina duele y el dolor nos moviliza. El ATI no duele y al no doler muchas veces las personas no acuden al facultativo, pierden una ventana terapéutica especial de las primeras horas para tratar estos eventos vasculares y llegan tarde. Por eso es importante tener percepción de riesgo y saber reconocer los síntomas y signos que acompañan a un ictus, ya sean motores, sensitivos, del lenguaje, de la visión, del equilibrio, que hablan a favor de que no está funcionando bien nuestro sistema nervioso, que algo está ocurriendo, un evento está ocurriendo de perfil vascular, puede ser isquémico, hemorrágico, pero que estamos a tiempo en las primeras horas de ser tratados y de recuperar la mayor cantidad de terreno y que queden la menor cantidad de secuelas. Estamos a tiempo de que sea tratado correctamente si se diagnostica bien, porque hay veces que confunde un poco. Es que es hipertenso, a lo mejor le bajó mucho el azúcar y por eso, como decimos nosotros, le bajó mucho el azúcar y por eso entonces se le trabó al hablar. Profe, ¿qué importancia tiene el diagnóstico y cuántas pruebas tienen que hacer, cuánto tienen que hacer para estar seguro que es un ictus? Correcto, Raquel. En primer lugar, podemos decir que en la enfermedad cerebrovascular el tiempo es cerebro, el tiempo más que oro es cerebro. Y es importante esas primeras horas, y es importante el diagnóstico, se hace por la clínica, por el examen físico del paciente, primero una anamnesis, escuchar bien qué es lo que ha tenido el paciente, examinarlo, ver que hay un defecto motor, que no perdió fuerza en la mano, en la pierna, que tiene una simetría facial, que no, en este caso no tiene un lenguaje adecuado, que no puede articular bien la palabra, y por supuesto esta clínica se basa también en complementarios, el examen físico del paciente y complementarios como es la imagen, que es muy importante, una imagen, una tomografía axial computarizada, una tomografía computarizada, que al menos nos permita descartar si este evento es isquémico o es hemorrágico. Pruebas más profundas como la resonancia magnética nuclear, incluso las resonancias magnéticas nucleares de alto campo, los estudios también, ecodoppler, el color de tronco supraóptico, los ultrasonidos de nuestras arterias, de las carótidas, de las vertebrales, de las arterias intracraneales que llevan la sangre al sistema nervioso. Son estudios que se realizan para confirmar que efectivamente se trata de un ictus, de una enfermedad cerebrovascular. Pero la clínica sigue siendo fundamental, sigue siendo clave reconocer los síntomas y signos. Este paciente, por supuesto, un ictus es una emergencia neurológica. Por eso hablamos de las salas de ictus y hablamos también del código ictus, activar el código ictus, que en el mundo existe el código ictus y tenemos que nosotros también en nuestro país, por supuesto, que establecer este código ictus, que significa lo antes posible movilizar a este ser humano que está haciendo un ictus a un lugar específico, las unidades
de ictus para que sea tratado en el menor tiempo posible y poder recuperar la mayor cantidad de neuronas posible. Ese es el mensaje, el tiempo es cerebro. Las unidades de ictus cobran su valor aplicando el concepto del código ictus, porque puede haber una oclusión de un vaso grueso. Hoy en el mundo se hace trombectomía mecánica, o puede ser una oclusión de vasos de mediano o pequeño calibre. El uso de trombolíticos, el factor activador del plasminógeno, puesto en las primeras 4 horas y media, hace que el paciente recupere nuevamente su función, porque rompe el trombo, lisa, abre el vaso, circula la sangre nuevamente y llega el oxígeno y la glucosa a esas células que pueden morir si no llegan en un lapso de tiempo tan breve como este. Entonces, por tanto, esa ventana terapéutica es fundamental para recuperar al paciente. De ahí que se conozca actualmente el código ictus como algo fundamental. Este es el objetivo, el mundo entero está volcado en esto para intentar cambiar este horizonte. Recordar que si esta persona no fallece y queda viva, queda con secuelas devastadoras, puede que no pueda mover un hemicuerpo, que no pueda emitir la palabra nunca más, que no pueda ver bien con una hemianoxia. Entonces es una carga social, es un fenómeno familiar, social tremendo. Y eso hace que se mueva el mundo en función de evitar esto. Muchas veces seres humanos jóvenes aún, que no pueden trabajar más, que no se integren a la sociedad, esto es muy difícil. Quería, Raquel, también recordar en los factores de riesgo, un factor que a veces no se menciona, pero que está presente en todas las enfermedades crónicas no transmisibles, el estrés, la tensión y el estrés. Como es tan personal, como seres humanos existen, no se puede medir exactamente cómo se mide la presión o cómo se mide la glicemia en sangre, pero existe, está ahí. Y el estrés también es un factor de riesgo que nos daña. Por eso también tenemos que elaborar mecanismos de defensa para poder enfrentar la vida, sabernos adaptar. Y ahí Charles Darwin cobra un gran valor, podernos adaptar frente al medio muchas veces hostil que nos rodea para no enfermar nuestros vasos, para no dañar nuestras arterias y para que no se produzca un ictus. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Los vasos, nuestras arterias, no solamente van al cerebro, van al corazón, es toda nuestra circulación, es las piernas, el árbol vascular. ¿Cómo usted lo cuida, mi buen amigo? Ya lo está cuidando en sus hijos, en los jóvenes, porque hay que pensar tanto en él. Cuando regrese voy a seguir conversando con el doctor sobre los tratamientos para el ictus y seguir insistiendo en cómo podemos prevenir desde muchos otros aspectos, ejercicios, alimentación, que se nos eche a perder el árbol vascular, doctor. Se daña, sí. Muchísimas gracias, pero eso va a ser más adelante. Ahora los dejo con Leiber Gómez y las noticias culturales. Le reitero las buenas tardes y le agradezco por seguir en vivo junto a su revista de Tarde en Casa en esta emisión de jueves. Prometí en los inicios que estaría conversando con Adriana Toirá, bienvenida amiga, artista visual y además coordinadora del proyecto Arte 92, un proyecto del que hemos hablado muchísimo en la revista porque sé que ustedes tienen diferentes actividades, este festival también, y siempre nos encanta ser vocero de estos eventos que siempre están pensados en la comunidad sobre todas las cosas. Y en esta edición no será diferente, sexta edición. La sexta. Del Festival Jesús del Monte, Festival de Cultura Comunitaria, que siempre se desarrolla el 10 de octubre, ¿verdad? El 10 de octubre en la comunidad Jesús del Monte. Qué bien. Bueno, ¿qué estará pasando, Adriana, entonces en esta edición que está por comenzar prácticamente? Así mismo. Bueno, primero que todo yo quería darte las gracias a ti y al colectivo, porque sabemos que siempre podemos contar con ustedes para promocionar el trabajo que hacemos, que para nosotros es muy importante porque trabajamos directamente con y para la comunidad, así es, que para nosotros es fundamental. Este año, la sexta edición, siempre, a pesar de lo que pueda pasar, siempre hacemos Jesús en Monte. Es uno de nuestros festivales más importantes. Yo digo uno de nuestros festivales porque tenemos varias actividades, sí, como tú dices. Y siempre tratamos de hacerlo por el lugar donde lo hacemos. Es un lugar que nosotros comenzamos a hacer este evento porque fue muy afectado durante el tornado que pasó hace años ya. Y que lo necesita mucho, que necesita color. De hecho, este año los vecinos han estado esperándonos de tal manera que ya tenemos agua, café garantizado en la comunidad. Este año se lo estamos dedicando, el festival, a la mujer octubrina.
hemos trabajado mucho el papel, la figura femenina, claro, el empoderamiento femenino en nuestro trabajo durante todo el 2025 y por supuesto no podía faltar dedicarse a la mujer este año también. A la mujer octubrina y principalmente a la figura de Amelia Peláez, que vivió mucho tiempo en 10 de octubre. También se lo estamos dedicando siempre a la Semana de la Cultura de 10 de octubre, el último fin de semana de la semana, coincidimos nosotros con esto, y se lo dedicamos también al documento más antiguo que tiene esta comunidad, que es un acta matrimonial de 1689, imagínate. También la iglesia de Jesús de Monte es una de las iglesias más antiguas, la más antigua extramuros. Entonces, por eso vimos la necesidad, tratando siempre de esto, de nosotros, que las personas conozcan de la identidad de su misma comunidad, que a veces no conoce su propia historia, su propia identidad, y tratamos también de que ellos sepan un poquito de eso. Claro, bueno, ¿y qué estará pasando entonces este viernes, sábado y domingo, cuando se esté sucediendo la 6ª edición del festival? Bueno, son 3 días, el 31 de octubre, mañana, claro, y 1 y 2 de noviembre. Siempre los sábados, me gusta mucho reiterarlo porque para mí es el día que más importante, se lo dedicamos a los niños. Y vamos a tener este año a la Colmenita de 10 de octubre, bueno, por primera vez con nosotros. Regalo. Un regalo, sí, así mismo. Y vamos a tener también murales con trabajos de niños ahí. Vamos a tener la premiación de un concurso que lanzamos por primera vez para los niños de Jesús del Monte, creando un pulmón verde. Que mañana va a ser la premiación también. Vamos a tener a la banda de concierto de 10 de octubre. Vamos a tener el grupo Café, que son estudiantes de música, que hicieron un grupo de Guanabacoa. Y vamos a tenerlos también en un concierto de clausura. Y vamos a hacer cardosas en la comunidad por primera vez también. Una cardosa, vamos a hacer un montón de cositas. Son 3 días de mucha actividad. Y algo que tiene características como característica claro, principal este año, es que quisimos hacer más murales que de costumbre. Generalmente nosotros hacemos un solo mural colectivo, pero este año quisimos que también los artistas que colaboran con nosotros hicieran trabajo de autor, que ellos pudieran mostrar su estilo, su arte, y estamos teniendo 5 murales grandes que empezamos a hacerlo desde el lunes. De hecho, yo estoy con pintas en los zapatos y todo el pintero porque viene corriendo los murales para acá. Y estamos súper emocionados, está todo saliendo súper bien y tenemos mucho apoyo, estamos muy contentos. El tema de los murales siempre es algo que agradece la comunidad, sobre todo por la belleza también, y además arte en la comunidad siempre se agradece. Sí, ya los vecinos están, como mismo nos apoyan unos, tenemos otros jurados porque no elegimos su casa para pintarlo este año, pero bueno, la próxima por supuesto, hay más ediciones de este importante festival. Gracias, Adriana, éxitos. No, para nada, gracias. Festival y también el proyecto, el saludo para Javier y para todos los que integran el proyecto, que sé que tienen un trabajo hermoso, como bien decías, pensado siempre en la comunidad, que eso es fundamental. Éxitos. Gracias. Usted no se vaya, siga con nosotros. Les recuerdo que estamos en vivo. En solo minutos regreso a este mismo set con mi siguiente invitada. Ahora, continúe con Raquel Malledo, de Tarde en Casa. Pues sí, eso fue lo que nos motivó a organizar este programa, esta jornada nacional del ictus, que realmente se suspendió, se pasó para la semana que viene, porque coincidió con estos días, bueno, fue ayer y antier, del paso del huracán Melissa. Por cierto, yo sé que gran parte de la zona oriental está sin electricidad, pero que les llegue a todos el saludo de Tarde en Casa, los buenos pensamientos y los deseos de que se recuperen pronto. Nos ha acompañado desde el inicio nuestro querido amigo y colaborador, el doctor Javier Sánchez, a quien voy a dar la bienvenida, que forma parte de la organización de esta jornada que va a tener lugar. Y bueno, y otro profesor que venía, doctor, que está enfermo ahora con chikungunya. El profesor Salvador, que es el que está al frente de las enfermedades crónicas no transmisibles en nuestro país. Una gran persona, que deseamos que se recupere pronto. Mando un saludo al doctor Salvador, que iba a estar aquí con nosotros hoy. Y
El doctor Javier, como siempre, ha sido muy claro y nos ha estado alertando todo el tiempo de la implicación que tiene en la población mundial y en la nuestra la existencia de estas enfermedades cerebrovasculares. Ya habíamos hablado del tratamiento, que lleva varias pruebas, pero que además es muy importante la clínica, cuando ustedes los interrogan, los tocan. Y lo importante que era, como decimos nosotros, cogerlo a tiempo. Si se coge a tiempo, profe, ¿qué tipo de tratamiento llevan? ¿Es un tratamiento para toda la vida? ¿Cómo funcionan los tratamientos del ictus? ¿Cómo no, Raquel? Raquel, quería un detalle, que dijiste una cosa muy importante, y es que cuando protegemos nuestro árbol vascular cerebral, también protegemos el resto del árbol vascular, las coronarias, nuestros riñones, el árbol vascular angiológico, porque el árbol vascular es uno solo. Aunque tenga un comportamiento un poquito más diferente en nuestro sistema nervioso, es un solo árbol vascular. Y todas estas medidas y prevenir todos estos factores de riesgo ayudan a todo el árbol vascular. Y por otro lado, un detalle interesante, y es la infancia. Si queremos cambiar el futuro, tenemos que empezar cambiando en los niños los hábitos alimentarios, los hábitos nutricionales, en este caso, los estilos de vida, el no utilizar sustancias tóxicas, el tabaquismo, el alcoholismo, irlo eliminando. Si no cambiamos la infancia, no va a cambiar el futuro. Por tanto, hay que trabajar en ellos para que sea un futuro mejor si lo queremos así. Qué importante es esto. Los ictus también se ven en los niños, pero es importante cambiar el futuro, cambiar estilos de vida. Yo digo muy fácil cambiar estilos de vida, pero es lo más difícil que hay, que el fumador abandone el hábito de fumar, que el alcohólico no tome más. Me explico, es difícil cambiar esto. Que el que no le gusta hacer ejercicios, al menos camine. Exactamente, Raquel. Ya. Quitar a un niño adicto o muy habituado a la computadora, al televisor, porque a veces se ponen muy gorditos, muy obesos. En esta era digital es importante que hagan actividad física, que tengan estilos de vida saludables. A veces los pacientes, como bien decía, cambian los estilos de vida cuando ha ocurrido un fenómeno ya. Se llaman a capítulo por el miedo, porque el miedo también nos moviliza. Pero es triste llegar hasta aquí, es mejor hacerlo antes y prevenir precisamente. La medicina debe ser preventiva. La primera línea es en este caso es la atención primaria, que son los médicos que primero ven este ictus, ya después una atención secundaria y terciaria, pero esta primera línea, este trabajo en la comunidad, tiene que mejorar mucho y cambiar el futuro, cambiando precisamente a nuestros hijos para que esto ocurra. Por otro lado, Raquel, sí existe tratamiento. Una vez que ha ocurrido un ictus, existe tratamiento tanto para el ictus isquémico como para el ictus hemorrágico. Debo decir que el ictus isquémico es aproximadamente el 80-85% de los eventos cerebrovasculares y el hemorrágico de un 15 a un 20%. El isquémico es mucho mayor. Cuando son infartos cerebrales, pues el tiempo, el cerebro, si el paciente llega en las primeras 4 horas y media, se puede usar en este caso los firinolíticos, utilizar el TPA, el factor activador del plasminógeno, que ya lo estamos comenzando a utilizar en nuestro país. Ya hemos hecho los primeros casos y esto es algo bueno, algo novedoso también. Ojalá se pueda extender cuanto antes a todo el territorio. Cuando es un vaso grueso, un vaso importante que se ha ocluido, la trombectomía mecánica. En un futuro debería existir en el occidente, en el centro y en el oriente del país centros especializados para recibir a estas personas en las primeras horas y poder hacer este proceder. También tenemos, los antiagregantes plaquetarios, dentro de ellos un medicamento que es la estrella, la aspirina, un medicamento inmortal en la historia de la medicina, antipirético, analgésico, antiinflamatorio y antiagregante plaquetario. Por tanto, protege también la circulación cerebral. El clopidogrel, la ticlopidina, el ipiridamol, el trifusal, los antiagregantes plaquetarios, las estatinas, también muy famosas, simvastatina, pravastatina, atorvastatina, rosuvastatina, pitavastatina, que también usamos, los neuroprotectores que también empleamos en estos pacientes y, por supuesto, además el tratamiento médico, el tratamiento rehabilitador, porque la rehabilitación también es un pilar fundamental en el cuidado de estos seres humanos, apelando a la neuroplasticidad, a que otras neuronas que no están dañadas ocupen la función de estas que se dañaron y puede el paciente recuperar la parte motora, la parte sensitiva, el lenguaje, etc. Esto es muy importante. También tenemos los anticoagulantes. Si tenemos una fuente embolígena demostrable, usamos anticoagulantes. Cada día aparecen anticoagulantes nuevos que permiten un tratamiento más específico y mejor de estos seres humanos. El mundo también marcha hacia la nanotecnología, al uso, en este caso, de micropartículas que puedan lisar los trombos en las zonas ocluidas. Ese es el futuro de la medicina, la neurorobótica,
aplicar en este caso soportes que permitan el movimiento del paciente para caminar, para mover la mano. La mano es muy compleja, cuando ocurre un ictus en mi cuerpo se recupera mejor el pie, el lenguaje, pero la mano siempre queda con secuelas. Este movimiento es único, la posición del pulgar, el niño lo aprende a los 7 meses con la pinza digital, escribimos, esculpimos, diseñamos, nos hace ser lo que somos. Entonces la neurorobótica, la nanotecnología es el futuro que se avecina en las próximas décadas, está ahí mismo ya prácticamente, de hecho es un presente combinado ya con un futuro muy cercano. Y si es un evento hemorrágico, pues también son aneurismas que sangran o malformaciones arteriovenosas, los procederes endovasculares tan novedosos actualmente que permiten llegar al aneurisma y excluir la circulación, o embolizar una malformación arteriovenosa, irla cerrando y evitar que vuelva a sangrar. Ese es el futuro que tenemos en la parte terapéutica. Y como dije anteriormente, tanto medicamentosa como el intervencionismo, o como la parte neuroquirúrgica, y también la parte de rehabilitación que merece una especial atención. La rehabilitación. De estos seres humanos. Rehabilitación del lenguaje, con logopedia, foniatría, rehabilitación motora. Esto es muy importante hacerlo, la rehabilitación en el equilibrio, en otras funciones que se pueden dañar, y el paciente nota cómo se recupera, cómo va avanzando. Esto permite a muchos de ellos volverse a integrar socialmente, quedar con el mínimo de secuelas y por supuesto hacer prevención secundaria, cuando damos la aspirina, el clopidogrel, la atorvastatina, evitando que vuelva a ocurrir un nuevo ictus, que no vuelva a ocurrir, porque si ocurre un nuevo ictus, la posibilidad de quedar más devastado el paciente o ir al exitus letalis es mucho mayor. Por tanto hay que evitar esto, y ese es el enfoque que tenemos actualmente. Y como dije anteriormente, la prevención primaria, actuar en los factores de riesgo cuando estamos a tiempo, que se tenga una vida sana, que no se consuma droga, que no se fume, el alcohol eliminarlo, todas estas cosas que podemos. Si el paciente es hipertenso o es diabético, un control estricto de su hipertensión, de su diabetes, de su cardiopatía isquémica. Esto es lo que va a hacer que se reduzca en un futuro la incidencia del ictus, que es tan alta en estos momentos y que afecta tanto a la humanidad. 17 millones por año, y de ellos 6 millones van a fallecer. Es triste este horizonte. Si queremos cambiarlo, no hay de otra que cambiar toda esta historia. Es triste este horizonte, por eso existe el Día Mundial de la Lucha contra el Ictus, que es el 29 de octubre. No lo olviden, mis buenos amigos. Hoy estamos reunidos aquí a propósito de ese día y de la Jornada Nacional del Ictus, que ya va a tener lugar la semana próxima. Gracias, doctor. Hasta aquí, dígame. No, Raquel, quería decir que si los pacientes hacen bien todo esto, cambia su vida. Y tenemos muchos pacientes que han sufrido un ictus y llevan con nosotros ya lacunares más extensos, de mayor tamaño, y llevan años, décadas, incluso posterior, sin que haya repetido un nuevo ictus. Y eso es alentador para todas las personas. Es decir, actuar en los factores de riesgo, aplicar bien el tratamiento, ser disciplinado en esto, y si esto se hace, pues bueno, este horizonte puede cambiar. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Hasta aquí mis preguntas al doctor Javier Sánchez, pero faltan las suyas a través de nuestro teléfono 7831-2450 y también a través de nuestras redes sociales. Los espero. Pero ya está listo Leiber Gómez con sus invitados. Y sí, regresamos una vez más a nuestro set para otro momento de noticias culturales. Qué bueno recibir en esta ocasión a Kenia Rodríguez, actriz y presidenta de ACITEC, quien en otras ocasiones nos ha visitado siempre con buenas noticias. Y esta vez, Kenia, no es diferente porque vamos a estar hablando sobre el primer encuentro internacional de artes escénicas para la adolescencia, para adolescentes, que tendrá lugar en el marco del Festival de Teatro de La Habana, próximo a comenzar. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, del 12 al 16 de noviembre se estará realizando el primer encuentro internacional de artes escénicas para adolescentes. Es un encuentro que hemos soñado muchísimo porque, como siempre decimos, en Cuba tenemos muchísimo teatro para niños, que incluso son referentes internacionales, pero un poco que a veces se nos queda un poco rezagada las puestas en escenas para este grupo etario. Y entonces era interés nuestro, era un sueño
sueño nuestro, pues poder realizarlo, que también es parte de ese legado que dejó el Congreso Mundial del año pasado, y donde tuvimos varias propuestas para este grupo etario. Pues entonces nosotros quisimos también hacerlo desde acá, desde nuestro país, y dentro del marco del Festival Internacional de Teatro de La Habana, que nos abrió las puertas para poder realizarlo, por supuesto. Sí, puestas en escenas, como decías, para un público que siempre recibe con mucha alegría estos momentos. Hace poco fui testigo de eso en La Llauradó con Momo, una obra Exacto. que increíblemente se repletó la sala, habían personas en todos lados esperando, niños, adolescentes junto a sus padres para disfrutar de esta puesta en escena que a mí me fascinó. Y qué bueno que entonces en esta oportunidad haya para todos los gustos también. Sí, exactamente. Tenemos 13 puestas en escena. Vamos a estar inaugurando nuestra muestra, nuestro encuentro con la compañía Andrayas de Suiza, que es la segunda vez que nos visita, que además va a estar por acá más tiempo, va a estar 6 meses trabajando, porque bueno, o sea, queremos que vayan también a las provincias a realizar estas funciones para niños y para jóvenes también. Tenemos espectáculos de Medea Teatro y Nave Oficio de Isla, que además Nave Oficio de Isla será una de las sedes principales, al igual que espacios creativos, además espacios adolescentes, la Casa de Mirta y Titón, que nos han acogido todos ellos en nuestro encuentro. Tenemos espectáculos de Matanza, tenemos a Icarón, que va a estar presentando acá un espectáculo con adolescentes. Tenemos también de Granma, tenemos 2 grupos, tenemos Andante y tenemos también a la Guerrilla de los Teatreros. Tenemos también narración oral, tenemos a Narrarte y Contarte con 2 espectáculos para este grupo etario, y tenemos también a retazos. Y te comentaba que por eso también es artes escénicas, claro, y no solamente teatro, porque vamos a tener pues danza y vamos a tener también narración oral. Tenemos la dicha, la alegría de recibir a María Inés Falconi, una dramaturga muy importante en Latinoamérica y en el mundo entero, que además tiene un trabajo muy importante para los adolescentes, y va a estar realizando un taller que está abierta la convocatoria, un taller que se va a estar realizando los días 12, 13 y 14 en AMAS Espacios Adolescentes. Tenemos a Carlos de Urquiza, también de Argentina, que va a estar realizando un taller de dirección de teatro para adolescentes, también en AMAS Espacios Adolescentes estos 3 días. Tenemos una mesa sobre danza para adolescentes, que va a estar sobre todo Bebé Suárez, que es, además de coreógrafa, bailarina, es miembro del Ejecutivo Internacional de ACITE. Tenemos una mesa de dramaturgia en Nave Oficio de Isla el sábado a las 2 de la tarde. Y estaremos también, tenemos talleres con unos brasileños, una agrupación brasileña que va a estar trabajando en la Escuela Nacional de Teatro con los estudiantes, y también un titiritero italiano con un reconocimiento muy importante, una agrupación que lleva muchos años trabajando, y estarán entonces dando ese taller para los estudiantes de teatro de títeres. Tenemos un taller de pantomima, también en AMAS Espacios Adolescentes, y bueno, más o menos así se ha ido moviendo toda la programación que estamos organizando. Bueno, sin duda son actividades para toda la familia de alguna manera, pero pensadas sobre todo para los adolescentes. Atentos a las redes sociales, porque sé que hay otras también que tal vez estarán sucediendo en el momento donde esté sucediendo este encuentro, y bueno, hay que estar atento a ello. Gracias, Kenia, por actualizarnos, por llegar hasta la revista y contarnos sobre este primer encuentro internacional de artes escénicas para adolescentes que tendrá lugar en la capital. Gracias y éxitos en este encuentro. Usted no se vaya, siga con nosotros. Casi que se acaba el tiempo de la revista, pero todavía tenemos oportunidad para compartir saludos, felicitaciones y reportes de sintonía en De Tarde en Casa. Gracias, muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con nosotros. Hay muchísimas preguntas, agradecen la presencia del doctor, lo halagan muchísimo.
Doctor, no lo voy a decir todos los halagos porque se va a poner colorado. Hay quien pregunta cómo está tu familia en Jibara. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, siempre hizo estragos porque realmente pasó con mucha fuerza, pero no tanto como imaginábamos. Así que estoy feliz por eso, aunque mucha gente lamentablemente sí se vio muy afectada, no solamente en Holguín, también en el resto de las provincias. Gracias a todos, Raquel, gracias a todos los buenos amigos que me han estado escribiendo, que estuvieron comunicándose conmigo por redes sociales para tener noticias de mi familia. Gracias a Dios están bien. Bueno, pues, doctor, Rosa María Sánchez tiene 2 preguntas. Dice que ella está enferma del corazón, que tiene 2 stents y que usted para el ictus ha mencionado medicamentos que ella toma para el corazón, como la atorvastatina y el clopidogrel. ¿Esto puede ayudarla a no tener un ictus? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si las isquemias transitorias son parte del ictus. Pues sí, cómo no. Esta protección vascular que ella tiene con antiagregantes plaquetarios y con estatina, con el clopidogrel, la atorvastatina, la protege también para el ictus. Porque como dije anteriormente, es un solo árbol vascular, coronario, cerebrovascular, renal, angiológico, es un solo árbol. Por tanto, le brinda protección también. Y por otro lado, muy importante la segunda pregunta, el ATI también es parte de la enfermedad cerebrovascular. El ataque transitorio de isquemia, aunque no deja secuela, es el aviso, es el heraldo de que puede ocurrir posteriormente un infarto consumado y ser entonces un cuadro mucho mayor. Por tanto, es importante prestar atención a los ataques transitorios de isquemia. Gracias. Sí, Raquel, como decías, muchos amigos televidentes pues reportan sintonía para saludar al doctor. Una de ellas es Elisec Bian, dice que es paciente del doctor, nos está viendo desde el Cotorro, es fiel televidente de la revista y dice que le tiene mucho cariño al doctor, así que le envía parabienes para usted y para todo el equipo. Magali Valdés nos está viendo también en Lawton, dice que envía saludos para Ludis, también para Luisa y para Katy, que son de Santiago de Cuba y son fieles al programa y que bueno, han sufrido también los estragos del huracán Melissa, y el saludo para Dune, en la provincia de Holguín, que también es una fiel televidente. Bueno, pues así cerramos nuestro programa. Hay un caballero que dice que hace poco leyó en Facebook que Luisa María Jiménez, cuando era más joven de lo que es ahora, me parece muy bien, sufrió un ictus. Sí, lo sufrió, el doctor la atendió y está perfecta en estos momentos, fue a tiempo. Gracias, muchísimas gracias, doctor. Éxitos en la Jornada Nacional sobre el ictus, y nosotros nos vemos mañana con un programa de magia. Vamos a estar dedicando a los magos cubanos, porque nos han pedido después de dedicar un programa de circo, tienen que estar ahí también. Mañana llega la magia de tarde en casa, 6 en punto, que aquí para hacerle futuro tenemos todo. O casi todo. Muy buenas tardes. Dedicado a la comedia silente, sus grandes figuras, sus momentos inolvidables. Risa sin voz, pero con alma, donde el gesto vale más que 1000 palabras. Los sábados a las 11 de la mañana, En Silencio, donde el cine mudo sigue hablando y haciéndonos reír. Cuando él tiene más o menos 8 meses de nacido, nos empezamos a dar cuenta de que no se sentaba, había cosas que normalmente los niños hacían en ese tiempo que no hacía. El niño presentó una parálisis cerebral infantil. Vea, como que se detuvo el cerebro, vamos a decirlo así. Lloré mucho, no porque me sintiera mal con mi hijo, que hubiera nacido así, sino que tenía que hacer cosas que no hacía. Dentro de las cosas que hemos tenido que enfrentar en el proceso de adaptación inicial, es eso. Las personas que nos miran con lástima, ay pobrecito, ay qué lindo, mira eso, ay qué lucha deben tener los padres. Eso me da genio a veces, porque no le falta nada. Que tiene una que es diferente, que no puede hacer lo que él hace, saltar, correr. Bueno, no importa, hace otras cosas. La toxina botulínica es un medicamento que se le inyecta directamente en los músculos que la persona discapacitada tiene afectado. Eso facilita la rehabilitación, los ejercicios. En estos momentos ya llevamos varios años sin poderle poner el medicamento, no lo hemos podido adquirir. Es un medicamento que se produce en Estados Unidos y no hemos tenido acceso a él.
Yo digo que en este mundo de la discapacidad, cuando un niño hace un movimiento que haga, es una alegría espectacular. Ahora va a terminar su 9º grado, va a coger informática, que lo quiere, está con la guitarra embullado, está en esas dos vertientes. Vamos a ver al final qué decide. Pero que siempre sea que sí, que si yo me lo propongo, lo puedo lograr.